Esta mañana quisiera hablar un poquito acerca de un aspecto del Espíritu Santo que tiene que ver con sus emociones. Y quiero iniciar esta conversación haciéndote una pregunta. ¿Podemos tú y yo entristecer o alegrar al Espíritu Santo? Definitivamente sí. Por eso lo primero que hoy me propongo hacer es tratar de describir cómo es esta composición o cómo es el carácter emocional que tiene el Espíritu Santo. Y como cualquier persona que posee alma, el Espíritu Santo tiene emociones. Hemos insistido y visto a través de la Escritura cómo el Espíritu Santo es una persona y es una persona que tiene alma. En el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y en ese sentido el Espíritu Santo no es diferente. Y cuando tenemos esa óptica, entonces hay otros aspectos que se hablan del Espíritu Santo en la Escritura que nos deben quedar bastante más claro. Y por eso, si nosotros preguntáramos qué es el fruto del Espíritu, yo diría que son esos atributos que se despiertan en un creyente en Jesucristo cuando el creyente le permite al Espíritu Santo expresarse en su persona. Cuando dejamos que el Espíritu Santo obre como persona en nuestra persona, lo que va a producir pues es el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Pablo lo dice a la iglesia de Gálatas. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, en otras versiones dice gozo, paz, paciencia o longanimidad, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, mansedumbre, control propio, templanza, y dice claramente, no existe leyes contra estas cosas. Esto es lo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, un fruto. No son frutos, es uno solo el que produce el Espíritu. Es como un racimo que tiene muchas uvas, y una de esas uvas es el gozo, y otra de las uvas es la paciencia, etcétera, etcétera. No puede ser que tú tengas una uvota así de paz y no tengas una uva del mismo tamaño de paciencia. Para algunos yo escucho que dicen, yo, Señor, te pido que me des paciencia. ¿Será eso posible? Háganme así, si es sí, o así, si es no. No se puede, porque es un solo fruto. El Señor nos da el fruto. Y si nosotros estamos en donde tenemos que estar, entonces ese fruto se va a dar en todas las áreas. Y entonces vamos a tener esto que dice claramente la Escritura. Una sola persona poseyendo amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, y todas estas cosas las produce el Espíritu Santo. Un árbol no puede amar, está vivo, pero nunca va a poder sentir alegría. Solo una persona puede experimentar el amor como la alegría. Y lo mismo se puede decir de los otros uvas del fruto: la paciencia, la mansedumbre, la bondad, la gentileza, la fidelidad, algo que puede ayudar para aquellos que batallan con la paciencia. La palabra correcta de paciencia en la Escritura es longanimidad. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Tú has ido al mercado y compras longaniza? Pues viene de la palabra longaniza. Se fijan que la longaniza tiene como un cosito y luego se apaga y luego viene otro y luego otro y luego otro. La paciencia es uno de estos. Cuando tú tienes este, más este, más este, más este, más este, entonces tienes longanimidad. ¿Y cómo recibimos nosotros la paciencia? ¿En medio de qué? De las pruebas. Entonces cada vez que le dices, Señor, dame más paciencia, le estás diciendo, Señor, mándame más pruebas, para que el Señor te añade otro bolito de estos. ¿Cómo se llama? Pues otro choricito. Lo opuesto a gozo es aflicción. Y solo una persona lo puede sentir. Esta palabra aflicción me llama siempre la atención porque tiene muchos sinónimos. Aflicción significa pesar, dolor, tristeza, congoja, amargura, quebranto, consternación, abatimiento, desconsuelo, sufrimiento, mortificación, carga y contrariedad. Todo eso está envuelto de alguna manera en la palabra aflicción. Y Pablo hace una severa invitación a la iglesia de Éfeso y les dice,
no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así se los ha garantizado que serán salvos el día de la redención. En la Reina Valera dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra entristecer y contrister son la misma, y cuando se habla de garantía y de sellado es la misma palabra que se utiliza en la Biblia. Como Dios, sí, cuando Dios te bendice, por ejemplo, y te da un amigo íntimo, lo que resulta natural en una amistad es conocer lo que lo hace feliz al otro y también conocer lo que lo hace triste. Y vas a hacer todo lo que esté en tus manos para que él pueda disfrutar de esa amistad. Por eso yo en lo personal a un buen amigo no le tengo miedo, porque lo que hago para agradarlo o lo que evito hacer para no lastimarlo, lo hago por amor y no lo hago por temor. Y como yo valoro esa amistad, no voy a hacer nada que pueda afectar nuestra relación. Y esto es lo que nosotros empezamos a hacer con el Espíritu Santo cuando lo vamos conociendo. ¿Qué hago que no entristezca al Espíritu? ¿Qué hago que no le cause esta aflicción? Y aunque nos cueste quizá un poquito de trabajo creer, es posible que nosotros, con nuestra conducta y actitudes, le traigamos al Espíritu aflicción, tristeza, sufrimiento, dolor. ¿Y por qué le pasa esto? Porque el Espíritu Santo es una persona que tiene mente, que tiene voluntad y que tiene emociones. Entonces lo que tú hagas y dejes de hacer, como lo que yo haga o deje de hacer, le puede dañar, le puede lastimar al Espíritu Santo. Y una vez que nosotros empezamos a conocer y valorar esa relación de amistad con el Espíritu Santo, te va a empezar a suceder de seguro lo siguiente que te quiero decir. Número uno, lo que va a pasar es que te vas a preocupar que tus actos no le causen dolor. ¿A qué hora es más o menos la hora que tú les das permiso a tus hijos de llegar a tu casa? ¿A las 8:30, 9 de la noche? ¿9:30? ¿10? Digo, ningún hijo debe estar en su casa fuera de las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, si un hijo, ¿ustedes llegan más tarde de las 10? Un día mi mamá me cambió la llave de la casa, me quedé afuera. Si el hijo quiere congraciarse, quiere quedar bien con sus papás, ¿a qué horas va a llegar? Temprano. Y si los quiere lastimar, ¿qué es lo que tienen que hacer? No llegar. Entonces, de la misma manera nosotros tratamos al Espíritu Santo, lo queremos alegrar o lo queremos entristecer. Entonces, lo primero que hacemos es que nos preocupamos que nuestros actos no lo aflijan. Después nos interesamos en conocer esas cosas que puedan dañar la relación y finalmente voy a tratar de poner toda mi atención en lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Porque cuando Él está presente, entonces mi vida empieza a tener una dimensión completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué efecto produce la aflicción? Y eso es lo que le pasa al Espíritu Santo. Él tiene una tristeza profunda por la pérdida de intimidad en la relación personal que tiene con cada uno de nosotros que somos amigos de Él. Una tristeza profunda. Y yo no encuentro más que la muerte para poderla explicar a la luz de lo que estamos hablando. Por lo general, nuestra respuesta a la muerte es aflicción. La separación permanente provoca ese rompimiento de la intimidad que teníamos con una persona amada. Por eso nos entristecemos, porque esa relación ya no está ahí. De la misma manera, nuestros pensamientos, actitudes, acciones, cuando son hirientes, lo que van a causar es la pérdida de la intimidad. Por eso, lo que nosotros tenemos que preocuparnos y preguntarle al Espíritu Santo es, Señor, ¿qué es lo que te aflige? Y bueno, la Biblia nos dice con mucha claridad lo que le aflige al Espíritu Santo. Y es lo que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Así que dejen de decir, ¿qué cosa? Mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que Él... A ver, ¿estamos en la misma jugada todos? Versículo 26. No pequen al dejar que Él los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo... ¿Quiénes son enojones aquí? Miren. Ahora ya sabes lo que pasa cuando te enojas.
le estás dando lugar al diablo. Versículo 28, si eres ladrón, ¿qué tienes que hacer? Deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Conozco una familia, pero no voy a decir el nombre, que tenía una cajita en su casa y cada mala palabra que decían, la persona tenía que depositar, creo que eran 20 pesos. En 15 días juntaron 15,000 pesos. ¿Cómo se sentiría el Espíritu Santo en esa casa? Pues ofendido. Continúo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense ahora, fíjense, de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Estas líneas, de alguna manera, lo que están manifestando son conductas específicas que hacen que el Espíritu Santo se entristezca. Y yo desprendo que las principales son la mentira, el robo y el abuso de otras personas. Como tú te diste cuenta ya para estas alturas de la pichada, hay un común denominador en estos versículos. Y lo que vemos aquí al leerlos es que todas estas conductas tienen que ver con la actitud o la conducta que tengo hacia otra persona, especialmente para aquellos que son cristianos como yo, hermanos en la fe. En otras palabras, lo que Dios ordena es: deja de hacer lo malo a otros, porque en particular son miembros del mismo cuerpo que son la iglesia. ¿Qué sucede cuando nosotros lastimamos a otro cristiano? La respuesta es esta: como el Espíritu Santo habita en todos los que creen en Cristo, al herir a otro creyente estamos hiriendo al mismísimo Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Cada vez que tú te enojas con tu esposa, quien sale lastimado de ese pleito, ¿quién es? El Espíritu Santo. Cada vez que dices una palabra en contra de alguien, a quien terminas ofendiendo es al Espíritu Santo. Y esto es lo que leemos nosotros en esta carta de Pablo: quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicias, y por el contrario sean amables y considerados unos con otros. En otras palabras, deja de tratar mal a las personas, porque lo que estás haciendo es tratando mal al Espíritu Santo. Como padre, cuando lastiman a uno de nuestros hijos, ¿cómo nos sentimos? Agredidos. El Espíritu Santo se siente ofendido cuando nosotros ofendemos a otra persona. Y aquí es, creo, importante hacer una precisión. El Espíritu Santo no se entristece porque ve, por ejemplo, cómo tú te diviertes el fin de semana. Quítatelo de la cabeza, el Espíritu Santo no se entristece por eso. Si tú crees que el Señor es el mayor, más grande aguafiestas y santurrón que existe, quiere decir que no lo conoces. Te voy a decir de qué sí se enoja y de qué sí se siente y se ofende el Espíritu Santo. Se entristece cuando pecas porque Él te ama y ve que el pecado te está llevando a la muerte. O sea, ¿qué hace los fines de semana? Pues será un asunto tuyo y el Señor. Y si tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada, lo que le agrada no es que estés ahí con tus amigotes. Lo que le agrada es que eso que estás haciendo es pecado. Y el pecado es lo que lastima más a Dios. Por eso, cada vez que el creyente actúa en rebelión y de forma voluntaria está pecando, entonces el Espíritu se entristece. ¿Y qué sucede cada vez que el Espíritu se entristece? Se provoca esa súbita pérdida de intimidad en la relación. Se pierde la relación. Yo sé que todos hemos pasado por alguna situación en la cual nuestra relación con la esposa, la relación con los padres se vio afectada. Incluso a veces las relaciones finalmente terminaron. Y todos sabemos lo que se siente. Y ahí quiero decirte que el Espíritu Santo lo entiende porque Él sabe que una relación que está fracturada, no, aunque se pueda restaurar, va a tardar algunos minutos, algunas horas. Y el Señor se duele solamente por los segundos que pudieran pasar
cuando la relación se ha de alguna manera fracturado. Yo no sé por qué a algunos matrimonios en particular les gusta pelear. Algunos matrimonios aquí les gusta pelear, ¿verdad? Pues aunque digan que no, yo conozco que sí. Y digo que les gusta porque se pelean un día sí y el otro también. Se pelean de esto, se pelean del otro. ¿Saben cuál es el pleito mayor en el siglo XXI? Miren esto. Pastor, pesqué a mi marida viendo el Facebook. Bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Es que se encontró con la novia de la prepa. Hoy en día, y esto es estadístico, más matrimonios se rompen por el internet, por el Facebook, por los amigos electrónicos, que por cualquier otro problema que nosotros nos podamos imaginar. La relación se trunca. Por eso, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él tomó tu lugar en la cruz, entonces tú eres una persona salva. Si tú eres un cristiano y pecas, no pierdes la salvación porque pecas, porque Cristo te compró con su sangre. Tu salvación se basa en la gracia de Dios y se basa en la fe que tú tienes en Jesucristo. La salvación no se basa en lo que haces o en lo que dejas de hacer. Pero cuando voluntariamente te rebelas, entonces la intimidad con el Espíritu Santo se interrumpe y esa pérdida de conexión le aflige tanto porque te ama. Cuando tú amas verdaderamente a una persona, no quieres estar mal ni siquiera una fracción de segundo. No quieres que nada la ofenda y vas a hacer hasta lo indecible por tratar bien a tu esposa. Miren, estos días que estuve ahí en el hospital, mi esposa me trató de maravilla. Yo dije, de verdad, dije, Señor, una oración contestada. ¿Qué no podrá ser así todos los días? Y llego a la casa y miren el altero de ropa que me dejó para planchar. Sabemos lo que tenemos que hacer cuando queremos quedar bien, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, yo quiero tener una relación contigo, haz lo que sea correcto. Y entonces es porque eso que hemos leído, algunas de las cosas que Pablo enseña que pueden contristar o pueden entristecer al Espíritu Santo. Pero quiero señalar hoy dos en especial que vienen a ser verdaderamente dolor, le van a causar mucho dolor al Espíritu Santo. Y uno es la amargura. En el pasaje que estamos considerando, Pedro y Juan estaban viajando a Samaria y la intención que tenían estos hombres era ministrar a un grupo de creyentes. A estas personas Felipe el evangelista les había estado predicando. Y cuando llegaron a su destino descubrieron que los nuevos creyentes no habían sido instruidos en el ministerio del Espíritu Santo. No conocían cómo el Espíritu Santo es capaz de tocar todas las áreas de nuestra vida. De manera tal que cuando Pedro y Juan llegan ahí, oraron por los nuevos creyentes, oraron para que ellos recibieran este regalo del Espíritu Santo y el Señor los respaldó inmediatamente con señales, con prodigios, con portentos. Y en esa escena hermosa donde la iglesia estaba celebrando lo que Dios hacía, donde las personas estaban reconociendo a Cristo como su Salvador, apareció Simón el mago. Este individuo era muy conocido, muy admirado en su tiempo, y Simón creyó en Jesucristo, fue bautizado en el avivamiento de Samaria en agua, y además presenció los milagros que estaban haciendo los apóstoles, y en ese momento quiso comprarle a Pedro el poder del Espíritu Santo. Este es el antecedente para la cita que quiero que la leas con detenimiento. Estoy citando aquí la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, porque de forma muy puntual creo que señala las cosas. Pedro le respondió a Simón, que tu dinero se destruya junto contigo. La Reina Valera dice, tu dinero perezca contigo por pensar que es posible comprar con dinero el don de Dios. Tú no tienes parte, ni derecho, ni suerte en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia. Eso es lo que había en el corazón de Simón el mago, una profunda envidia, un odio amargo y que el pecado te tiene cautivo.
Otra de las versiones de la Biblia dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Imagínense un hombre o una mujer que está en hiel de amargura y en prisión de maldad. Es que no podía ser una persona que está en peor condición que esta. Sí, la hiel es amarga y todavía lo dice la Escritura para reforzar la amargura que había, hiel de amargura. Si te das cuenta, en ese pasaje el primer error de Simón fue que no reconocía al Espíritu Santo como persona, sino que hablaba del Espíritu Santo como si fuera un poder. Y el Espíritu Santo no es una mercancía, es una persona y por lo tanto no se puede comprar. Simón también tenía el error porque creía que el Espíritu Santo era una fuerza en vez de una persona que podía conocer, amar y podía obedecer. Y en ese momento, a través del Espíritu Santo, Pedro discernió la condición del corazón de Simón, el mago, y después lo reprendió con autoridad y le dice: veo que estás envenenado de esta hiel de amargura y estás atado a una prisión de maldad. Yo no sé si conozcas a una persona así. Una persona que está atada a esta amargura. Yo tengo el desfortunio de conocer un par de esas personas. Incapaces de ver lo bueno en algo. Aún lo más hermoso le tienen que encontrar algo feo. Son como esas personas que van a las bodas y la novia se ve guapérrima, ¿no? Por primera vez se peinó y todo eso. Y va pasando por el pasillo y ¿viste la orilla del vestido? Se le manchó. Hombre, ve toda la persona, qué hermosa se ve en este día tan especial de su vida. Pero somos capaces de fijarnos en ese detalle tan horroroso. Como cuando la suegra nos visita, ¿no? Me han platicado, la mía nunca hizo nada de eso. Dios me dio una grandísima suegra. Ya está con el Señor. Y estamos todos más contentos. Como sea, voy a dormir esta noche en la sala, entonces puedo seguir. Si la amargura está presente en cualquier área de tu vida, puedes estar seguro que el veneno se va a extender a todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. La amargura es como un cáncer que envenena nuestra vida emocional, espiritual, mental y física. Pocas cosas son tan terribles como la amargura. De verdad que a los pocos días o meses nos vamos a ver invadidos de este cáncer. Y Simón era un hombre de gran poder sobrenatural, muy conocido en esta región, pero él era un hacedor de milagros al cual la gente admiraba y seguía. Pero el problema era que su poder le venía de la hechicería y de la brujería. En otras palabras, la fuente atrás de su poder era Satanás y no el Espíritu de Dios. Por eso en esta narrativa, Lucas nos dice, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Y como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Y dice, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado y comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y por los grandes milagros que Felipe hacía. Simón estaba viendo cómo los apóstoles voltearon de cabeza a la ciudad, cómo realizaba milagros o portentos. Y la Escritura, déjenme decirles, no dice lo que voy a decir, pero déjenme hacer dos suposiciones en cuanto a Simón el mago. En el momento que Cristo salvó a Simón, Simón perdió sus poderes malignos, es lo que yo creo. Y lo creo porque la Biblia dice que la luz no puede habitar ¿en dónde? En la oscuridad. Y la segunda suposición que yo hago es que a Simón le encantaba la atención. La gente le seguía y le decían, imagínense, el grande, el poder de Dios. Y después de que conoce a Cristo, desaparece ese poder y se convirtió en Simón, el común y corriente.
Y como había perdido entonces esos poderes, veía con los ojos de hiel de amargura cómo Pedro y los demás apóstoles estaban haciendo milagros, y ese odio profundo que sentía fue lo que lo impulsó a él para decir: yo quiero comprar ese poder del Espíritu Santo. Y fíjense qué ironía, no sé si alguna vez lo habían pensado, pero Simón, en su calidad de creyente en Jesucristo, ya tenía el poder del Espíritu Santo. No lo necesitaba comprar. Ya lo tenía porque creyó en Cristo, y lo único que necesitaba era actuar en fe. Y díganme ustedes, ¿por qué no podía actuar en fe? ¿Qué lo impedía? La amargura. Miren, ni siquiera este regalo era capaz Simón de verlo bien, porque dice la Escritura que todos los que creemos en Cristo somos capaces de hacer grandes prodigios y milagros. Es lo que leemos en el Evangelio de Marcos. Estas señales milagrosas acompañan a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Déjenme hablarles de la otra actitud, el otro pecado que hace que el Espíritu Santo se entristezca de una manera muy especial, y esta es la iniquidad. Además de la amargura, Simón era esclavo de la iniquidad. Y ahí fue donde Pedro discernió la condición que había en el mago. Por eso repito este pasaje. Aquí Pedro le dice a Simón: arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Y dice Pedro: porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia, de ese odio amarguro, y que el pecado te tiene cautivo. Cuando hablamos de iniquidad, iniquidad es más que pecar. Iniquidad es la esclavitud que produce el pecado habitual en la vida de una persona. Para que tú entiendas la diferencia, el pecado es un evento. La iniquidad es un estilo de vida. El pecado es un acto concreto, específico. La iniquidad es un mal hábito. No voy a pedir que levanten las manos los que tienen un mal hábito. Pero yo sé que aquí habemos personas que tenemos malos hábitos. Y esos hábitos están hablando de que vivimos de continuo en un pecado. Y la palabra dice con toda claridad que esa persona está viviendo en pecado. Si tú estás viviendo con una persona que no es tu esposo o tu esposa, y estás viviendo con él, estás durmiendo con él, eso se llama iniquidad. Si tú de continuo eres una persona que miente, estás viviendo en pecado. Y en el caso de Simón, su iniquidad venía a causa de esta esclavitud a la inmoralidad, porque la mayor parte de su vida Simón había estado bajo la influencia de los poderes diabólicos. Yo te digo algo de verdad de mi corazón: no se puede coquetear con el diablo durante mucho tiempo sin convertirse uno mismo en las prácticas oscuras que estás repitiendo, realizando de forma continua. Todos, sin excepción, cuando venimos a los pies de Cristo, traemos exceso de equipaje. Andamos por la vida llevando muchas maletas llenas de pecados pegajosos, y Simón no era la excepción. Si tú crees en Cristo y viviste algunos años antes de conocer a Cristo, te habrás dado cuenta que algunos de tus hábitos impuros, como de mis hábitos impuros, no desaparecieron en el instante que conocemos a Cristo. Venimos al Señor, somos nuevas criaturas en Cristo, pero muchas veces todavía seguimos trayendo y arrastrando ciertas iniquidades, ciertos vicios que vienen del pasado. Porque yo creo que la vida cristiana es como un viaje, pero es un viaje que va cuesta arriba. En el momento que nosotros nacemos, de nuevo fuimos hechos rectos. Dios nos dio la posición de justos, de rectos delante de Dios. Pero a ver, véanme por favor a los ojos. Ese día que el Señor te tomó en sus manos y te hizo hijo de Dios, ¿eras justo? No. El Señor nos puso en una posición de justicia. Dios nos ve a nosotros como justos, pero en ocasiones venimos cargando con estas iniquidades. Eso no desaparece en el instante que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo. La santificación, por el otro lado, es un proceso. Santificación es un volverse puro y
que nuestra conducta día con día se va haciendo más como Jesucristo. Y en eso es donde el Espíritu Santo viene y nos ayuda en este proceso. Por el otro lado, Él se aflige cuando nos muestra esa fortaleza de iniquidad, como la había en Simón el Mago, que nos está dominando y no tomamos las acciones necesarias para echarla fuera de nuestra vida. En el pasaje que leímos de Pablo, ¿qué le dice a la persona que robe? Tú que estás robando, ¿qué tienes que hacer? ¿Deja de robar? Pues sí. ¿Qué le tenemos que decir a una persona que está en malos pasos? ¿Qué le tenemos que decir? Deja esos malos pasos y ahora camina en los buenos pasos. Cuando nosotros somos señalados por Dios, tú te divorciaste, tus hijos no tienen manera de defenderse de ese espíritu de divorcio que puede azotarlos. Tú tienes que cambiar para que eso ya no siga en la siguiente generación. De lo contrario, te estás viendo en este espejo. Versículo 23, también se construyeron santuarios paganos, levantaron columnas cargadas de postes dedicados a la diosa Acero, que era la diosa de la prostitución, y debajo de todo árbol frondoso se prostituían. El pueblo escogido de Dios, imagínenselo, fornicando debajo de cualquier árbol que tenían delante de sus ojos. Pues sí, si Salomón tenía 100 señoras, 1000 señoras, pues lo que iba a hacer el pueblo era exactamente lo mismo. Y este otro pasaje también en Reyes. Abiam, hijo de Roboam, comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Joroam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años, su madre se llamaba Maaca, era nieta de Absalón, que es hijo de David. Y Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él, y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Si hasta aquí dejara yo la plática, saldríamos todos corriendo y nos cortamos las venas. Pero no es así. Quiero leerles lo que dice el Salmo 119. Y esta es una oración del salmista, y hablándole a Dios le dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El clamor del salmista era que Dios interviniera para que ninguna fortaleza de iniquidad lo dominara, sin importar que fuera una iniquidad familiar o nacional. ¿Saben qué diría yo que estaba orando este hombre? Señor, quiero ser verdaderamente libre. Yo no quiero tener nada que ver con los pecados de mis padres ni de mis abuelos. Vaya, no quiero nada que ver ni siquiera con mis propios pecados. Yo te abro mi corazón. Si hay algo que yo anhelo más que otra cosa en la vida, es no afligir al Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque lo he afligido toda mi vida. Y delante de Él me siento sucio, y yo quisiera que este tormento terminara de una sola vez y para siempre. Y yo sé que el Señor proveyó el único camino que es capaz de quitar nuestras iniquidades, y esa es la sangre de su Hijo Jesucristo. También sé que el primer paso que yo necesito dar es, para poderme limpiar de toda iniquidad como persona y como familia y como nación, tengo que admitir mi responsabilidad y tengo que confesar mi mal. Primero de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo les pregunto, ¿en este pasaje se habla de pecados grandes o chiquitos? ¿Es que hay pecados grandes y chiquitos? No, pecado es fallar a la meta. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero confesar es mucho más que admitir el pecado, confesar es mucho más que admitir lo mal que hice delante del Señor. Además, Él ya lo sabe. Confesar es reconocer que mi pecado merece que yo muera física y espiritualmente. Confesar es reconocer que necesito la sangre de Cristo y aplicarla a mi vida. Por eso esta mañana yo te quiero decir lo que el Señor tiene en su corazón para nosotros. Y esta es la palabra que Dios
puso con fuego en mi corazón para podértela transmitir este día. Segunda de Crónicas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Te digo algo con todo el corazón. No puedes prosperar como el Señor quiere que prosperes porque hay iniquidad en tu vida. Y eso no te ha dejado ni te va a dejar. Y hay una sola cosa que necesitamos hacer esta mañana. Si tú tan solo confesaras delante del Señor lo que tú hiciste, lo que está mal, y sobre todo si estás viviendo en pecado. Hoy es el día de tu libertad y de mi libertad. Y te quiero invitar a hacer algo muy especial hoy. Si puedes y si quieres, te invito a que te pongas de rodillas. No lo tienes que hacer. Si quieres y físicamente lo puedes hacer, yo te invito a que te pongas de rodillas. Yo te voy a pedir que ahí donde estás, y como estés, de rodillas o de pie o sentado, que cierres por un momento tus ojos. Porque hay algo que Dios te quiere decir en esta hora. Y Dios te dice que tú eres parte de su pueblo escogido. Dios te dice que te ama tanto que puso su nombre sobre ti, y su nombre es ese sello que te viene a distinguir como de su propiedad. Con ese sello que es el Espíritu Santo, es como el Señor le dice al mundo que tú le perteneces, y con ese sello el Señor te dice que esa es su manera de mostrarte que te ama de manera incondicional. Quiero decirte que Dios no se asusta por los pecados que has cometido, no se asusta de tu iniquidad o de tus iniquidades, ni de tu familia. Dios quiere que en esta hora te humilles delante de Él. Y más que la postura corporal, lo que el Señor quiere es que dejes a un lado todas tus prerrogativas para poderte rendir a los pies de Jesús. Porque Dios quiere que tú tengas una vida de intimidad con Él. Y no vas a poder tener esa vida de intimidad si hay iniquidad y amargura en tu corazón. Dios quiere que busques su rostro, no sus manos. Dios quiere que lo necesites más que respirar, más que el aire que respiras. Dios quiere ver tu corazón, que estás realmente dispuesto a dejar a un lado todas tus iniquidades. Padre bendito, delante de ti estamos completamente desnudos. No hay manera de esconder absolutamente nada, porque tú nos conoces y tú nos ves. Conoces nuestras limitaciones. Conoces, Señor, también nuestros pecados. Y hoy estamos reconociendo, Padre, delante de ti, que hay pecados que no hemos podido, no hemos querido dejar, y que esos pecados se han convertido en iniquidades, y esas iniquidades no nos permiten tener comunión contigo. Y hoy entendemos, Señor, que no podemos estar lejos de ti, y mucho menos estar lejos por algo que está en nuestras manos el poderlo dejar. Por eso venimos hoy, Señor, a decirte: estoy humillado, me siento mal, Señor, por mi pecado. Me siento mal por estas cosas que hago.
No te prometo nada, Señor, porque tantas veces he venido a ti y te he prometido que nunca más lo voy a hacer. Parece que esas palabras se convierten en algo en contra mía y lo vuelvo a hacer. Simplemente yo creo hoy lo que dice tu palabra, que si tu pueblo se humilla y yo me estoy humillando delante de ti, si invocare tu nombre, y lo estamos invocando en el nombre de Cristo Jesús, si buscar en el rostro, Señor, y es lo que estamos haciendo, queriendo verte a ti, no tus manos, y poderte decir con nuestros labios y nuestras acciones, Padre, perdóname por las cosas erróneas que he hecho, perdona todos mis pecados. Señor, tú eres fiel a tus promesas y tú nos oirás desde el cielo, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Señor bendito, creemos en la verdad de tu palabra. Creemos lo que tú nos estás diciendo y en fe, Señor, lo estamos haciendo. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios espera de cada uno de nosotros un cambio verdadero. Pero ahora, porque lo hacemos con el entendimiento y queremos que de ninguna manera nosotros pasemos a ofender al Espíritu Santo. Y ahora aprendimos cómo lo tenemos que hacer. Por eso bendecimos el nombre de Jehová en esta hora y te damos a ti también las gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga, estamos despedidos.